Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder, mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar. Aleluya, aleluya, nunca en la lucha desmayar podré. El Señor sostiene a los justos. Salmo 37, 17. Hola mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa de nuestro Dios. Es un tremendo gozo el poder estar aquí nuevamente un domingo más para bendecir el nombre de nuestro Dios de manera pública. Y bueno, en esta mañana tenemos varias visitas, gracias al Señor. La primera de ellas son nuestras hermanas Angelita, Dina y Fabiola. Bienvenidas sean a la casa de nuestro Dios, hermanas. También tenemos la visita de Doña Reina. Doña Reina, bienvenida sea también a la casa de nuestro Dios. También tenemos la visita de Gabriel y sus hijos. Bienvenida seas, hermano Gabriel, a la casa de nuestro Dios. Y bueno, mis hermanos, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena, algo que en la iglesia solemos hacer domingo a domingo. Hay 3 requisitos para las visitas de esta mañana. Número 1, haber nacido de nuevo, haber experimentado arrepentimiento y fe en el Señor para nacer de nuevo. 2, estar bautizados. Y 3, estar en plena comunión con el Señor. ¿Qué significa eso? Confesión de pecados, tener oración, leer, tener contacto con la palabra del Señor. Y si usted es visita, pero usted reúne esos 3 requisitos, usted puede participar de la Santa Cena. Bueno, habiendo aclarado esto, vamos a lo que nos compete, a lo que subí en esta mañana. Antes de ir a la Santa Cena, quiero que reflexionemos brevemente. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 24. Lo leo, voy a leer los 2 primeros versículos, bueno, los primeros 2 versículos hasta el 19, y luego ya estaré haciendo la introducción de esta pequeña meditación. Dice así la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mis hermanos, mi hermano, mi hermana, una de las más grandes tragedias que experimenta el cristianismo o la iglesia del siglo XXI es pensar que venir a Cristo no cambia necesariamente el estilo de vida. Vuelvo a repetir esto. Una de las tragedias más grandes que experimenta el cristianismo y la iglesia del siglo XXI es pensar que venir a Cristo no necesariamente cambia nuestro estilo de vida. Muchos creen que venir a Jesús o escuchar y creer el evangelio solamente afecta su eternidad, cuando usted esté allá en los cielos con el Señor. Pero mis hermanos, la verdad es que este pasaje de las Escrituras nos muestra claramente que la salvación, mis hermanos, a través del evangelio cambia radicalmente la vida diaria. Vuelvo a repetir esto. Creer el evangelio y venir a Jesús cambia radicalmente la vida diaria. Todas nuestras pequeñas y grandes acciones tienen que cambiar. No solamente porque usted viene a la iglesia todos los domingos y los miércoles, no solo porque usted ora, no, es toda nuestra vida. Si alguna vez usted ha leído la carta a los Efesios, usted se ha dado cuenta que del capítulo 1 al capítulo 3, la Biblia nos dice quiénes somos en Jesús, nuestra posición, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice del capítulo 1 hasta el capítulo 3. Pero luego del capítulo 4 al versículo 6 nos dice cómo usted y yo debemos de vivir debido a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Y de esto está arrancando el capítulo 4, hablando cuando Pablo está dando un mandato claro a despojarnos del viejo hombre y a vivir bajo la nueva creación de Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, más que un título, porque así le he puesto a esta pequeña meditación, despojaos del viejo hombre y vivir en la nueva creación de Jesús. Más que un título y más que una idea central de este pasaje, es un mandato de Dios para todos nosotros. Mis hermanos, este pasaje nos va a demostrar que el cristiano puede vivir su vida como la que viven todos, pero también nos dice que tiene el poder para vivir la nueva vida que Cristo ha determinado para cada uno de ustedes, para que la perfecta voluntad de Dios pueda cumplirse de manera personal, de manera matrimonial, de manera familiar, de manera eclesial y de manera social, para la gloria del Señor. Y lo primero que nos va a decir, mis hermanos, en el versículo 17, es el llamado solemne a no vivir como los inconversos. Noten, tenemos un llamado de Dios a no vivir como los que no conocen a Dios. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Noten que esto es un mandato. Esto pues digo y requiero, o mejor dicho, les mando en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Miren, mis hermanos, Dios ha mandado que nosotros, como nuevos creyentes, como hijos de Dios, no seamos iguales a los que no conocen al Señor. Tenemos que ser diferentes. Y eso no nos lleva a una religiosidad irracional, nada más actuar porque sí. No, hermanos, esto es algo más profundo y lo vamos a ver un poco más adelante. Mi hermano, mi hermana, el cristiano ya no puede o ya no debe de seguir viviendo como vivía antes cuando no conocía a Jesús. Antes éramos libres para hacer lo que quisiéramos, pero una vez viniendo a Jesús, ahora le pertenecemos a Cristo para hacer el bien. Somos esclavos del Señor. Yo ya no me pertenezco. Usted ya no se pertenece. Nos pertenecemos a Jesús.
Jesús es nuestro dueño. Y mis hermanos, la nueva creación de Cristo tiene que hacerse patente en todo momento en nuestras vidas. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. A eso se refiere el texto. Ahora voy más profundo, el texto va más profundo. Punto número 2, la condición espiritual de los que no conocen a Dios. Ya tenemos el mandato de no parecernos a los que no conocen a Dios. Pero miren por dónde empieza el problema, en la mente. Seguimos en la última parte del versículo 17 al 19. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. ¿De qué cosa dice el texto? De su mente. ¿Dónde empieza el problema, hermanos? ¿En la ropa? ¿En los hábitos? ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde? En la mente. Porque usted y yo, lo que hablamos, lo que hablamos y lo que hacemos proviene primero ¿de dónde? Del corazón, o sea, de nuestra mente. Yo espero que usted piense para hablar. Yo espero que usted piense para actuar. Porque todavía hay cristianos que es que yo así soy. Yo no pienso lo que digo. Sí lo piensas, pero tienes un mal pensamiento. Pero mis hermanos, Pablo describe el estado inconverso crítico de los que no conocen a Dios. Y es aquí la advertencia, que nosotros no nos parezcamos a ellos. Una mente vana. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Una mente vacía de Dios. Y vivir lejos de Dios, mis hermanos, por más que una persona sea brillante, educada, sofisticada, adinerada, si no conoce de Dios, carece de la verdad que salva. Puede ser brillante, puede ser sofisticado, puede ser adinerado, puede ser famoso, pero si no conoce la verdad de Dios, está vacío y carece de propósito en este mundo. Porque para él lo único importante de este mundo es el aquí y el ahora. Y eso, mis hermanos, lo tenemos que evitar a toda costa en nuestras vidas. La vaciedad de mente. Es por eso, mis hermanos, que usted y yo tenemos el deber de conocer las Escrituras y vivir bajo los principios divinos que Dios ha determinado para nuestra vida personal, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para la iglesia y ya la sociedad. Algún día Dios la pondrá en orden cuando Él haga su aparición. Pero mis hermanos, lo que nos compete a nosotros es tener una mente llena de Jesús. Noten lo que dice el versículo 18: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo tienen las personas el entendimiento? Entenebrecido, sin conocimiento de Dios. Miren, hermanos, el problema del pecado no es solo moral, no. También es intelectual y espiritual. El pecado nubla la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Les pongo un ejemplo fácil en la sociedad. A las parejas heterosexuales, que es un hombre y una mujer, le dicen: no necesitas casarte, vive tu amor. Pero al homosexual le dice: cásate, comprueba tu amor ante la sociedad. ¿Y qué dice la gente? Aplaude, es un acto de valentía, bravo. No, es una tontería. Pero la gente, como tiene el entendimiento entenebrecido, como dice el texto, no logran discernir aquello. Hermanos, lo tercero, tienen una vida lejos, alejados de la voluntad de Dios. Segunda parte, voy a ir más rápido porque me estoy atrasando con el texto. Dice, por la ignorancia, dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dos cosas más: ajenos a la vida de Dios y con un corazón duro por causa del pecado. Miren, hermanos, el pecado endurece progresivamente nuestro corazón y la capacidad de razonar. Usted cometió un pecado, alguna falta, usted experimenta remordimiento, porque no es arrepentimiento, remordimiento, y luego lo vuelve a hacer, vuelve a experimentar remordimiento y lo vuelve a hacer, y la tercera, cuarta vez usted ya ni el remordimiento.
usted no le importa. Su corazón ha sido endurecido. Por eso, mis hermanos, el pecado es como una bola de nieve que comienza pequeño en la punta de nuestras vidas y va descendiendo hasta que se hace imparable en nuestras vidas. Y lo que en un principio podíamos controlar a secretas, luego todo mundo se da cuenta, porque el corazón es endurecido por el pecado. Y finalmente, versículo 19, se tiene una vida entregada al pecado. Versículo 19, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, nuestra sociedad está como está por tener una vida entregada al pecado, por la dureza del corazón. Romanos 1:32. Han entendido que Dios existe, han entendido que Dios ha hecho todas las cosas, han entendido que ellos son necios, pero aún así proclaman y hacen propaganda de su pecado. No se case, vive en unión libre. ¿Es usted homosexual? No se preocupe, así vivimos todos. No es así. Finalmente, mis hermanos, punto número 3, versículo 20 al 21, el contraste radical que debe de existir en el discípulo de Cristo, en usted y en mí. Podemos ser iguales a ellos si no atendemos a Jesús, pero Cristo nos manda que nosotros seamos totalmente diferentes, y no por ser un religioso sin pensar, no, sino porque Cristo nos los ha mandado. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Qué frase tan poderosa. No habéis aprendido así de Jesús. Si en verdad le habéis escuchado y si en verdad apreciáis su enseñanza, tu vida tiene que ser totalmente diferente. Miren, hermanos, el cristianismo no se trata solo de aprender doctrina, no es solo de aprender teología y conocimiento. No, sí es bueno, claro, buenísimo si alguien lo sabe hacer, qué bueno, practicar, pero lo mejor es vivirlo. Vivirlo, mis hermanos, es aprender a Jesús, vivirlo, conocer la teoría, cómo se hace toda la teología, pero vivirlo. Eso es lo mejor que puede hacer el cristiano, la cristiana, vivirlo, aterrizarlo, que no solo quede en la cabeza, sino que baje al corazón y gobierne los pies y las manos y la lengua. Hermanos, Cristo es el contenido del Evangelio. Cristo es el modelo de vida. Cristo es la verdad que transforma. Y es por eso, mis hermanos, que algunos de los que estamos aquí, después de más de 15 años de haber escuchado al Señor, aquí estamos por la gracia del Señor, porque lo escuchamos y porque nos dio vida de entre de los muertos. Cuando andábamos en oscuridad, un día Él vino con el Evangelio y proclamó vida en nuestras vidas, vida espiritual. Y henos aquí por la gracia del Señor. Mis hermanos, hay que responder con una fe obediente a Jesús. Y finalmente, mis hermanos, a lo que quiero llegar antes de participar de la cena del Señor, debemos despojarnos del viejo hombre, debemos de renovarnos y de vestirnos del nuevo hombre, de la nueva creación de Dios. Versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermanos, para terminar rápido esto, para que usted y yo podamos despojarnos, renovarnos y vestirnos constantemente. Número 1, arrepentimiento continuo. 2, un rechazo consciente del pecado, consciente y consistente. Y 3, una lucha espiritual contra nosotros mismos. Porque tu peor enemigo, ¿sabes quién es? Usted mismo. El peor enemigo de Víctor Rangel es Víctor Rangel. No es el diablo, no es el mundo, soy yo. Y cuando aprendí eso en mi vida cambió.
Y cuando aprendí que el poderoso Espíritu de Dios estaba en mí para ayudarme y para hacer su voluntad, ese día dejé los pretextos al lado. Dejé de echarle la culpa al diablo, dejé de echarle la culpa al mundo y me hice responsable como hombre adulto que soy. Y eso es lo que hace falta hoy en las iglesias: madurez y responsabilidad espiritual. Hermano, hoy te invito a que vengamos a la mesa del Señor, reconociendo que todos los que estamos aquí hemos fallado, todos, pero en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Y no solo el perdón, sino la fortaleza para cambiar nuestro destino, nuestro rumbo de vida. Hermanos, demos la vuelta como el hijo pródigo, como esa parábola que el Señor contó, que estaba viviendo perdido, pero un día dijo: qué tonto soy, ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay de todo, ¿qué hago aquí? Hermano, yo te invito a que tú y yo en esta mañana confesemos nuestros pecados. Tú conoces tu pecado, tú lo conoces. Pidamos perdón a Dios, renovemos nuestros votos delante del Señor y vengamos a la mesa como hijas e hijos obedientes del Señor, porque en Cristo hay perdón de pecados. Vamos a orar y después de la oración yo quiero invitar a los diáconos a que repartan los elementos y después busquemos el texto de 1 Corintios 11, 23 en adelante. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mandato a vivir como tú nos has mandado. Padre, yo te pido perdón por los pecados de toda tu iglesia. Perdona, Señor, nuestros malos hechos. Perdona, Señor, nuestras vanas palabras. Y perdona también nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Que mis hermanos y yo podamos, Señor, despojarnos del viejo hombre, renovarnos y vestirnos del nuevo hombre, conforme a la potencia de tu poderoso Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Oro por todos, por todo tu pueblo, Señor, porque limpies nuestras maldades, porque limpies nuestra mundanalidad. Oro también si alguien está enfermo, pasando un momento de dificultad, Señor, pasa tu mano de sanidad sobre él, sobre ella. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Hoy te confesamos nuestras maldades y venimos a tu mesa con gozo por tu abundante gracia, Señor. Y también venimos con tristeza por nuestras debilidades. Perdónanos, Padre eterno, fortalécenos en tu mesa y ayúdanos a seguir adelante, porque nosotros sin usted nada podemos hacer. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que santifiques los elementos también. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a los diáconos que repartan los elementos. Mientras tanto, usted busque 1 Corintios 11 del 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. Gracias a nuestras hermanas y a nuestro hermano Raúl por el himno. Vamos a leer el texto de 1 Corintios 11 del 23 al 26. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Los invito a que nos pongamos en pie por un momento. Vamos a leer el versículo 26 a la cuenta de 3 todos juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra del Señor: 1, 2, 3.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos. Señor, te agradecemos por este momento solemne. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y mis hermanas, que con gratitud, amor y gozo hemos participado de los elementos, recordando que sin tu muerte y sin tu resurrección, nuestra salvación y tu iglesia no sería posible sin tu obra, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos hoy a nuestro culto dominical, los vasitos con mucho cuidado, los niños a sus clases. Le dije al hermano Raúl que pasaría luego a dar un anuncio, pero aprovecho mejor dar aquí. Hermanos, vamos a poner candado o una chapa nueva a la puerta de atrás para que solamente la llave lo tengan algunas personas. Porque algunos materiales de los niños se está echando a perder. Y no vamos a buscar ahorita culpables, es decir, quién fue el niño o el adulto que rompió esto o lo otro. Mejor vamos a poner seguro, ¿ya? Y solamente se va a usar en horas específicas ese salón. Eso como aviso, y por supuesto eso también es labor de los diáconos que van a estar trabajando. Gracias a las hermanas diaconisas que estuvieron ahí colaborando. Estamos todavía poniéndonos en orden en algunas cuestiones. Hoy fue la primera vez que están las diaconisas haciendo repartiendo los elementos. Luego ellos mismos van a de entre los cinco, ¿no? Los 5 elegidos, alguien va a recoger la ofrenda y así tienen algunos trabajos que cumplir, unas responsabilidades, privilegios lo llaman en Guatemala y me gusta mucho eso, privilegios. Pues lo segundo que quiero comentar es que el siguiente domingo, Dios mediante, no voy a estar aquí con ustedes porque un pastor va a ir a bendecir a mi país. Va a ir allá a predicar el evangelio y a capacitar a otros pastores, a los pastores bautistas y otras denominaciones allá en Perú, en la selva, entrando a la selva amazónica. Y ciertamente pues es un privilegio que él vaya desde Tapachula para allá, y me pidió que le reemplazara uno de los 2 domingos que no va a estar en el culto. Entonces, hermanos, pido sus oraciones porque es una iglesia que sí he ido, he estado ahí con ellos, pero la primera vez que voy a estar predicando en esa iglesia. Muy bien. Ahora, también el siguiente es que tenemos reunión del consistorio dentro de 2 horas por lo menos, o hora y media, o sea, terminando el culto. Y piensen ya en el bautismo que vamos a tener, bautismo que viene el 15 de febrero. Separen su tiempo, que el culto no va a ser aquí. El culto no va a ser aquí. Ya nos van a dar la lista de los candidatos para el bautizo. Y hoy vamos a coordinar dónde va a ser el bautizo, cómo va a ser la dinámica. Y quizá algunos requerimientos extras que se va a estar anunciando el siguiente domingo, que no voy a estar, supongo que lo hará hermano Víctor, sino el vicepresidente. Muy bien, dejando eso de los pequeños anuncios, vamos a la reflexión de hoy. Continuamos con el libro de Oseas y continuamos con ese tema mayor, que eso es la controversia de Yahvé contra los fracasos sacerdotales de Israel. Fracasos sacerdotales, pero no es solamente el fracaso del sacerdote, es el fracaso de la realeza, es el fracaso de los príncipes, es el fracaso de la sociedad. Porque como hemos visto en la prédica anterior de este pasaje, inclusive los ancianos y los no tan ancianos, las casadas, las solteras, o sea, toda la sociedad estaba envuelta en pecados de índole sexual. Y
también índole de idolatría. Ahora, los pasajes, en los versículos puntuales que vamos a reflexionar hoy, se va a centrar quizá sobre liderazgo corrupto. Liderazgo corrupto. Y se va a acusar a los sacerdotes, que sería el liderazgo religioso, y al liderazgo político. Comenzamos por ahí. Se acusa al liderazgo, pero como hemos visto en versículos anteriores, no solamente es el liderazgo, sino a todos. La acusación es a todos, a toda la iglesia. En ese tiempo no se llamaba iglesia, en ese tiempo se llamaba la nación de Israel. Se les acusa a todos. Y hoy en día la acusación, si queremos aplicar a nuestro contexto, sería también a todos, aquí. Pero comenzando por el liderazgo. Comenzando por el liderazgo. Entonces la reflexión de hoy es corrupción en el liderazgo para que los líderes actuales elegidos en esta congregación y ya instalados desde el domingo pasado y ya hoy comienza el consistorio, aunque ya tuvimos reuniones previas ayer con algunos hermanos del consistorio para definir algunos aspectos. Y luego ya los diáconos ya más o menos coordinaron, de ahí va a haber coordinación entre los diferentes departamentos. Entonces estamos en un liderazgo. La pregunta es si ese liderazgo es corrupto o no. El liderazgo de la iglesia, como lo fue el liderazgo de la nación de Israel. Pero dirán algunos, yo no soy líder, así que la prédica no va para mí. En primer lugar, sepan de que, conforme versículos anteriores hemos visto, no se acusa solamente al liderazgo, se acusa a toda la sociedad. Y lo otro es que algún día, si el Señor lo permite, quizá tú también estés en el liderazgo de algún departamento. Por tanto, considera esta reflexión. La imagen ya es repetida, ya es del tercer domingo que se muestra esta imagen y es ilustrativa de una escena de prostitución, venta de mujeres, pero en la antigüedad no era una prostitución como lo que es hoy, solamente vender el cuerpo. En la antigüedad la prostitución estaba relacionada con la religión, con la idolatría. Y se creía de que cuando estas dos personas, el sacerdote o la sacerdotisa, estaba teniendo relaciones sexuales con un hombre o una mujer, ese Dios al cual se estaba honrando, Baal o cualquier otro, también tenía placer sexual. Y al momento de sentir el goce sexual, supuestamente ese Dios fecundaba la tierra. Entonces, cuanto más personas tenían relaciones sexuales en los lugares sagrados de estas religiones, más bendecidos eran. Y les decía, prédicas anteriores, ¿quién no quiere ser bendecido? ¿No? Todos queremos ser bendecidos, de algún modo. ¿Con qué? Con dinero, con salud, mejor trabajo, yo con mejor cerebro, mejores neuronas. Cada quien tiene sus ambiciones. Todos queremos ser bendecidos en algo. ¿Qué harías por tener esa bendición? Hay gente que hace pactos con el diablo. En México hay bastante con les dije el domingo anterior de esta prédica, que en México hay mucha gente que hace pacto con la Santa Muerte por bendición. Entonces, ¿qué no hace la gente por bendición? Por éxito, hasta cosas terribles. Entonces, el pueblo de Israel, por bendición, hacía apostasía, hacía cuestiones sincretistas y prostitución idolátrica. Bueno, la pregunta ahora es, tú, hoy en día, seas líder o no líder, estés en el liderazgo de la iglesia o no,
buscando bendiciones. ¿Estás cayendo en corrupción por tener más bendición, por tener más ingresos económicos, por tener otras cosas? ¿Estás cayendo en corrupción? No lo sé. De eso trata este pasaje. Bueno, comencemos con la convocatoria de Dios a los líderes. Vamos a usar la Reina Valera o la traducción que ustedes traigan, que sería la base de nuestra reflexión, y también en la diapositiva, los que pueden ver, va a estar la Nueva Traducción Viviente, que es un texto más digerible en algunas terminologías y en otras a veces un poco confusa porque se basa a conjeturas exegéticas. Comencemos con la convocatoria. Escuchen esto, ustedes sacerdotes, presten atención, líderes de Israel, escuchen, miembros de la familia real. Allí está la convocatoria. En el versículo 1, Reina Valera dice: sacerdotes, oíd esto, estad atentos, casa de Israel, casa del rey. Escuchad. Es la convocatoria, es como si se les llama a un juicio, se les acusa. Y hay procedimientos, por supuesto, cuando se trata de establecer justicia. Primero se le presenta la acusación, se les convoca, se presenta la acusación y si es posible se le da al acusado tiempo para defenderse. Okay, eso es un proceso. Luego de esas idas y vueltas en cuanto a acusación-defensa viene la sentencia. Pero lo primero es la convocatoria. ¿Y a quiénes se convocan? Se convoca a los líderes. Aquí tenemos sacerdotes, luego en la Reina Valera dice casa de Israel, pero esa casa de Israel sería paralelo a casa del rey. O sea, por paralelismo se refiere al mismo grupo. No es que los sacerdotes eran de la casa real, eso es ilógico, o sea, no puede ser. Pero casa de Israel y casa del rey podrían ser paralelos. No podemos entender aquí que casa de Israel se refiera a todo el pueblo de Israel. Si no, no tiene sentido el decir reprensión a los líderes. Aquí, por lo menos, se quiere acusar al liderazgo. Entonces, son los líderes de Israel y son los miembros de la familia real. La corrupción estaba tanto en el ámbito religioso como en el ámbito político, el ámbito civil. Y eso no es ajeno a nuestra realidad. Cuando estoy buscando la beca doctoral, me piden, ¿no?, temas, ya les conté, temas que sean actuales. Y las dos instituciones becarias evangélicas a las que recurrí dicen que deben ser temas que sean contextuales. Y a mí eso de la contextualidad no me llama mucho la atención, yo soy más teórico, técnico. Pero quiero que me apoyen con la beca. Entonces tengo que hacer ajustes en mi propuesta de tesis, o hice ajustes. Y había una institución becaria pedía uno de dos temas o ejes temáticos. La primera era la relación de la iglesia con el Islam. Porque esas instituciones becarias es internacional, o sea, no es de México, su sede está en Londres y el otro su sede está en Nueva York. Y yo dije, con el Islam nada que ver, no conozco nada del Islam. Y el segundo eje temático era sobre la iglesia y la corrupción política, religiosa, etc. Y yo dije, bueno, eso sí, en México hay mucha corrupción, en Latinoamérica mucha corrupción, y en las iglesias también puede haber corrupción. No en esta iglesia necesariamente, pero en las iglesias hay corrupción, malversación de fondos o aprovechamiento de la feligresía, encubrimiento de pecados, etcétera, etcétera. Y a veces esos dos poderes, poder religioso, poder político, se unen para que la corrupción sea mayor. Y mi trabajo de tesis probablemente, si es que me lo aceptan, y si no me aceptan la beca, pues voy a regresar a lo técnico,
Voy a regresar a lo técnico, a lo puro que es la interpretación exegética. Pero probablemente va a centrarse en la corrupción. Y hay muchos pasajes de corrupción, aunque yo me basé en Sofonías. Sofonías 3 va a ser mi 1 al 5, mi pasaje de exégesis. Pero aquí vemos corrupción, político y religioso. Bueno, los convocan. Ahora viene el deber de Dios de mantener la justicia. Dios es justo. Él va a establecer su justicia. Y su justicia, valga la redundancia, es justa. Su justicia es justa. O sea, no es como la justicia humana. Y en ese llamado al juicio dice que se ha pronunciado sentencia contra ustedes, los líderes, porque han llevado al pueblo a una trampa. La Reina Valera dice, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo, habéis sido trampa. Y si uno dice, el pueblo fue trampa para el pueblo, no tiene sentido. Por eso es que se interpreta que es la clase de liderazgo. Es la denuncia. En sí es la sentencia contra ellos por haber hecho algo malo. Pero dice, ¿qué cosa hice? Todavía falta responder. ¿Qué hice yo? Solamente es la acusación, ¿no? La acusación es básica de habéis puesto trampa, habéis puesto lazo, y por eso se te va a castigar. Sigamos. Las razones, lugares de juicio. Ahora, versículo 1 dice, por a rendirles culto a ídolos en Mizpa y Tabor. Claro, la Reina Valera dice que habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Pero esa es una figura. Es una figura, o sea, la traducción literal es esa, la que está aquí en la Reina Valera. Habéis puesto trampa para cazar allá en Mizpa y Tabor. Ahora, esos son lugares al norte de Israel, en unas montañas, buenas para cazar y buenas para poner trampa para animales y aves. Ellos sabían que allí se podía poner trampas. ¿Qué tiene que ver eso con el liderazgo? Que la denuncia es que estos líderes allí llevaban al pueblo para que rindieran culto a ídolos. Porque si no, ¿de qué trampa está hablando? Tiene que tener todo a la luz del contexto. Luego dice, sí, ustedes cavaron un gran pozo, como una trampa, para atraparlos en la alboreda de Acacia, pero yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron. Bueno, la Reina Valera no va a decir tal cual como aparece en esa traducción, del versículo 2. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Ciertamente esta parte es muy difícil de traducir e interpretar. En el texto hebreo presenta dificultades. Otra traducción va a decir, y los rebeldes se han ahondado en la perversión. Y los rebeldes se han ahondado en la perversión. Otra traducción va a ser más literal y va a decir que han profundizado en la matanza sus transgresiones. Pero si uno va al texto hebreo, es curioso que allí aparezca setín. Setín. Si le quitamos la E y le ponemos la I, sería sitín. Sitín es un lugar en el hebreo, por si acaso. Y si fuese así, que en lugar de setín fuese sitín, estaríamos hablando de 3 lugares: Mizpa, Tabor y Sitín aquí. Y en Sitín había una arboleda donde había muchos árboles de acacia. ¿Recuerdan que los centros de prostitución en lo alto de los cerros era
debajo de árboles frondosos. Además, en Sitín habían pecado contra Dios. ¿Ya? Habían pecado contra Dios. Bueno, dicen los expertos que esta frase está difícil de explicar. Entonces, por eso tenemos algunas traducciones divergentes en esta línea. Lo cierto es que en Mizpa y Tabor pareciera que ellos hubieran establecido lugares de culto. ¿Quiénes? Los líderes religiosos y los líderes civiles. Los llevaban al pueblo a hacer culto allí. Y la prédica pasada hablábamos de que también habían hecho culto en Gilgal y Betel. Y habían otros lugares donde hacían cultos sincretistas. Y el versículo 2, en esa arboleda de acacia, allí donde hacen cultos, allí los atraparon. Los envolvieron más en el pecado. Por todo eso, por llevar al pueblo a la idolatría, dice, yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron. Reina Valera va a decir, por tanto, yo castigaré a todos ellos, a todos estos líderes y por supuesto también a los pecadores. Bueno, sigamos. Hay un distanciamiento gramatical, o sea, hay un juego de pronombres en el texto hebreo donde a veces usa la primera persona y la tercera persona. Eso es un juego gramatical, un distanciamiento que probablemente Dios, al usar este juego gramatical, y el autor, Oseas, al usar este juego gramatical, quiere dar a entender de un distanciamiento del pacto de Dios con Israel. ¿Qué dice? Versículo 3, en la traducción viviente. Yo sé cómo eres, oh Efraín, no puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. ¿A qué suena eso? Al capítulo 1 y al capítulo 2, ¿verdad? En el capítulo 1 y capítulo 2, Oseas se casa con Gomer, que dicen que era una prostituta. Y yo he dicho que probablemente sea una prostituta religiosa, además de ser prostituta física. O sea, pertenecía probablemente al ejercicio de la prostitución sagrada. Sagrada a Baal, no a Yahvé. Y luego lo abandona. O sea, deja al pobre Oseas con hijos. Y luego Dios le dice que vaya y recupere a su mujer. Bueno, y dice, así es Israel. Y aquí vuelve con este mismo asunto, diciendo que te comportas como si fueses una prostituta. La Reina Valera va a decir en el versículo 3, yo conozco a Efraín y a Israel. No me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. La declaración de este alejamiento matrimonial y por tanto distanciamiento del pacto. Versículo 4. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. Ahí está el juego de palabras, el juego gramatical. Porque al principio decía, yo conozco a Efraín, primera persona, y al finalizar el versículo 4 dice, no conocen a Yahvé. ¿Por qué no dicen no me conocen? Ese juego, ¿por qué cambia de primera persona a tercera persona? ¿Por qué lo cambia? Y probablemente, dicen algunos intérpretes, que sea para evidenciar un alejamiento del pacto. Y esas acciones idolátricas de prostitución no permiten a Israel volver a Dios. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos.
no conocen a Yahvé. Y recuerden que no es solamente prostitución física, sino es religiosa, sobre todo religiosa. Es adorar a ídolos, que habían muchísimos allá en Israel. Pero los culpables son ¿quiénes? Los líderes. Los líderes ponen trampa. Y eso lleva a toda la nación. Pero si los líderes se arrepintieran, probablemente llevaría a la nación a también arrepentirse, dar el ejemplo. Y eso hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cuando el rey se convierte, la mayor parte de la nación también se convierte. Pero cuando el rey desobedece a Dios, viola los pactos de Dios, la mayor parte de la nación también viola los pactos de Dios. No voy a decir todos porque siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Sin embargo, la mayoría se aleja de Dios. Los líderes son llamados a ser ejemplos y no para ser los primeros para el mal, sino los primeros en hacer el bien. Pero estos líderes, tanto la clase sacerdotal como la clase civil, eran los mismos que ponían trampa, eran ejemplo de maldad y eran los que promovían los lugares de culto. Porque ya saben, recibían su tajada, ya les había dicho, recibían una parte. Y eso está en versículos anteriores, donde siempre recibían una parte. Los sacerdotes estaban felices con el pecado de Israel porque había más sacrificios. Cuanto más pecaban, más ofrendas traían. Y los sacerdotes felices porque podían comer bien. Y podían hacer corrupción con esas ofrendas. Y les decía que en algunas iglesias pasa lo mismo, que el liderazgo tolera pecados de la iglesia o tolera ofrendas ilícitas de negocios mal habidos, pero los aceptan y los bendicen, los santifican porque se necesita el dinero. Eso es corrupción dentro de las iglesias. Tenemos la futilidad compartida de abandonar a Yahvé, versículo 5. Reina Valera dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. La traducción viviente va a decir: la arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa, también Judá caerá con ellas. Es interesante esto porque cambia de perspectiva. Porque versículos anteriores había dicho que ojalá que Judá no caiga en eso. ¿Ya? Ojalá que Judá no sea infiel. No sea infiel como lo es Israel. Sin embargo, ahora el profeta dice, Judá también va a caer. O sea, Judá también, por su idolatría, será castigado. Por abandonar a Dios, caerán. Por abandonar a Dios, estas dos naciones, tanto Israel como Judá, van a ser castigados, porque comparten el mismo pecado. Y les decía, cuidado con las relaciones que tú tengas, cuidado con quienes te asocias, cuidado con imitar a las personas en su maldad. Así como decimos, la salvación es personal, el castigo también debe ser personal. Pero ¿por qué somos diferentes? Hacemos que la salvación sea personal, pero el castigo sea compartido. ¿O por qué no compartimos la salvación, mejor dicho?
en vez de contagiar salvación a los demás, o somos contagiados de salvación por los demás, más bien somos contagiados de castigo por los demás o contagiamos castigo a los demás. Siguiente. Rituales tardíos. O sea, va a llegar un momento en que quizá quieras cambiar tu situación, pero ya va a ser demasiado tarde. Versículo 6 dice, cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, o sea, Yahvé, no lo encontrarán porque Él se ha apartado de ellos. Versículo 6, en Reina Valera, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Va a decir otro profeta, buscadle mientras tengan tiempo. Y hoy es el día de salvación. Israel, llegará el tiempo en que va a buscar a Dios y va a arrepentirse, entre comillas, sacrificios nada más, pero no va a encontrar a Dios. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar cuando puedes hacerlo ahora, cuando puedes arrepentirte ahora? Los rituales tardíos no van a llevarte a la salvación. Y pasa mucho en el hecho de la muerte. Aunque creemos en un Dios de gracia, en esta iglesia, que tenemos algunas visitas, en esta iglesia creemos en un Dios de gracia. Igual como el ladrón en la cruz se arrepintió y fue salvo, creemos, porque el texto lo dice. También ese Dios de gracia puede perdonar a un moribundo que le busca tardíamente, ¿no? Que toda su vida le negó a Dios, pero estando en el hecho de muerte, se arrepiente. Sí, el Dios de gracia puede perdonarlo. Pero pregunto, ¿y qué tal si es demasiado tarde? ¿O cómo sabes si vas a tener tiempo para estar en cama un mes, reflexionando sobre tu vida y queriendo arrepentirte? Quizá pueda ser demasiado tarde. Arrepiéntate ahora que tienes tiempo. Ahora, aquí no es solamente una acusación a los que traen sus ofrendas, a la gente, sino a los que ofician los sacrificios. O sea, la gente puede venir con su manada de vacas, pero también los que ofrecen sacrificios no encontrarán a Dios. Aún si ofrecieren sacrificios, porque pueden ofrecer si quieren. Hoy en día hay religiones que ofrecen sacrificios. Dios no estará allí. En vano harán todo. Nosotros criticamos a la Iglesia Católica por muchas cosas, como iglesia evangélica. Y una de ellas es de que hacen rituales tardíos. ¿Cómo? Las misas. La misa de las 9 días, misa del año y así. Rituales tardíos, ¿cómo para qué? Como para ayudarles a salir más rápido del purgatorio, según su declaración de fe. Pero no. El autor del libro de Hebreos va a decir, después de la muerte viene el juicio. Ya no hay oportunidad después. Busca mientras tienes tiempo. Y quiero invitarles hoy a toda la congregación que busque a Dios mientras hay tiempo. Y aún si lo hicieran, dice, aún si lo hicieran, esas ofrendas serán rechazadas. En la traducción viviente, versículo 7, dice, traicionaron el honor del Señor, engendrando hijos que no son de Él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Reina Valera, un poco más literal, va a decir en este versículo, contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades.
Comencemos diciendo que al traicionar a Dios, al seguir a otros ídolos, a ídolos, perdón, al seguir a otros dioses, ellos están traicionando el honor del Señor. Y eso trae consecuencias. La segunda frase queda un poco para análisis y suposición. ¿Qué es engendrando hijos que no son de Él? ¿O qué son, lo que dice la Reina Valera, engendrando hijos extraños? Una interpretación que me llamó la atención y que creo que está en lo correcto es que al ir ahí a esos centros de culto, ¿ya? Donde había sexo de por medio, quedaban embarazadas. Y esos rituales quedaban embarazadas. Y esos hijos que les nacían eran hijos, pues, como dedicados a esos ídolos. Y no eran hijos, herencia de Dios. Debo decir esto, hijos extraños, como hijos de prostitución, y no hijos del matrimonio entre Dios e Israel. Recuerden que alguna vez ya prediqué, los hijos de una familia cristiana son descendencia de Dios. O sea, Hannah Hadassah no es hija de Abner y Maite solamente, es hija de Dios, es descendencia de Dios. Y los padres deben preocuparse para que sus hijos sean descendencia de Dios, según en lo que está en el libro de Malaquías. Y aquí está diciendo la misma idea de que los hijos que se tengan deben ser descendencia de Dios, o sea, deben ser legítimos y no extraños. Y la pregunta que podríamos hacer es, ¿tus hijos serán hijos de Él? ¿Serán hijos de Dios? ¿O serán hijos del diablo, para ya contextualizar? ¿Qué son? ¿Qué hijos estás engendrando? ¿Hijos para Dios o hijos para el diablo? Mucho cuidado. Y por supuesto, la falsa religión, esos cultos que hacían, les generaban riquezas a estos líderes. Vuelvo a eso. Les generaban riquezas a esos líderes. Pero dice, con todo eso, esas riquezas van a ser devorados. Ellos más sus riquezas. En esta iglesia procuramos no caer en ese pecado. Por lo menos el liderazgo, en todo el tiempo que estuve, y el hermano Víctor también, hemos procurado no caer en eso del enriquecimiento del liderazgo. Pero sepan lo siguiente: el lavado de activos y la corrupción están en las iglesias. Y una persona puede poner su iglesia, no le estoy animando a que lo hagan, por cierto, puede poner su iglesia, o sea, iniciar su iglesia. En las iglesias evangélicas está por doquier, con cada nombrecito por allí, y hacerse de pastor o profeta o apóstol, no estoy diciendo que sea correcto, y administrar él mismo todos los fondos, y luego predicar cada domingo de Malaquías al recoger la ofrenda y decir, mano, si no das tu diezmo y tus ofrendas, estás robándole a Dios y te va a venir todo tipo de maldición todos los domingos. Y nadie quiere recibir la maldición de Dios, entonces da su ofrenda. Y el liderazgo, especialmente el pastor fundador, va a recoger eso y lo va a distribuir como él quiere. Esto para ti, o para ti, esto para mí, y así. Y va a justificar con, estamos haciendo infraestructura, estamos enviando misioneros, tal, pero la mayor parte para él. Terrenos a nombre del pastor, carros a nombre del pastor, y hay enriquecimiento. Y se sabe de pastores que tienen hectáreas y tienen sus propios jets. O sea, tener una iglesia es rentable.
Si es que tienes una buena labia, como dicen, tienes buena oratoria, tienes convencimiento. La religión es rentable si no tienen temor de Dios. Por eso es que se acusa a los sacerdotes y a los líderes de tener heredades, de tener riquezas. Pero si cuando Dios los instituyó, les dijo que no iban a tener heredades, los levitas no iban a tener grandes terrenos cuando se repartió la tierra, iban a vivir de los sacrificios. ¿Y cómo es que acumularon tantas heredades? Corrupción. Quiero animar al liderazgo actual a evitar la corrupción. No hacer malversación de fondos, porque en cada departamento hay un tesorero, hay una junta directiva. No hacer malversación de fondos. La tentación puede ser grande de hacer uso del fondos y de justificarlo. Decir, unos 10 pesos extras, 20 pesos. O me saco para mi pasaje. Pues es justo mi pasaje, pero me saco para tal. Y va saliendo y justificando. Cuidado con eso, por favor. O internamente, dentro del liderazgo, en este caso el consistorio, nosotros digamos, ¿qué tal si nos repartimos las ofrendas poco a poco? O sea, tú por tu cooperación, tú por todo, una colaboración. Y así cualquiera estaría en el liderazgo. Pero no es solamente eso, y ahí voy terminando. No solamente eso, sino en tu trabajo. Se te puede acusar de corrupto, de corrupta. Se te puede acusar de que haces malversación de fondos. Ya no es la iglesia, pero es la sociedad. Estás haciendo mal uso de los recursos. Cuidado, Dios aborrece la corrupción. Y la otra pregunta que creo importante, ¿tus hijos son descendencia para Dios? ¿O ya perdiste la batalla? Ya perdiste la batalla, ya dijiste, no, pues hice todo lo posible, que el Señor lo vea. No pierdas la batalla. Hasta el último aliento de tu vida, ora por ellos para que se salven, para que tus hijos sean para Dios. Así que, hermanos, no a la corrupción, no al placer, busca de placer, no a la búsqueda de riquezas que te puedan llevar a cometer pecados, como en este caso, por buscar riquezas y por buscar bienestar. Los líderes religiosos y civiles y también la sociedad cometían pecados atroces. No, es mejor vivir con poco, pero vivir fieles a Dios. Vamos a orar. Pues Señor bendito, te quiero agradecer porque tú en tu gracia nos bendices de muchas formas. Y quiero agradecerte por las visitas de hoy a tu casa de oración. Gracias por las personas que vinieron, que regresen con esa disposición de obedecerte siempre. Te quiero pedir que tus hijos y tus hijas, por más solteros ahorita que estén, sino que ellos ahora piensen en tener hijos para ti. Y que todos huyan de la corrupción. Que todos huyan de la corrupción, que todos quieran vivir de manera recta. Porque tú juzgas, Señor. Aborreces la corrupción. Ayúdanos a ser cristianos fieles a ti. Padre, te quiero pedir por lo que va a venir luego, la reunión del consistorio y que tus hijos puedan en las semanas ser bendecidos por ti. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén.